Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hola, Claudia. Vamos a esperar a que Cristina se conecte. Hoy día vamos a hablar de algo, de un tema súper interesante, súper lindo, que tiene que ver con todo en la vida, en realidad, con la educación y la vida en realidad es lo mismo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos desarrollándonos y, y hoy día vamos a tener una invitada súper especial. Hola Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a tener una invitada súper especial y una trome, Cristina Suero. Ella es presidenta del Beginners Foundation. Ella también es especialista en primera infancia, ella es escritora de cuentos infantiles, escribe unos cuentos súper bonitos, es asesora familiar y tiene todos los años del mundo de experiencia en el mundo de la educación. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver si es que se une. Vamos a ver si la puedo ver. No la estoy viendo. Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos esperando. Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Vamos a ver. Vamos a invitar. Ahí está. A Cristina a unirse. Hola Hola, Denise, ¿cómo Cristina. estás? ¿Qué Me tal? demoré un poquito, pero ya estoy No, acá. pero ya estás acá. Bienvenida. Sí. Justo te estaba, Gracias. justo te estaba presentando. Eh, Cristina, para los que se están uniendo, Cristina Suero es la presidenta de Beginners Foundation, es especialista en primera infancia, es escritora de cuentos infantiles, es asesora familiar y nos hemos enterado a raíz de este live que nuestros abuelos eran íntimos amigos. Sí, qué No, lindo, nada es coincidencia, nada es sí, coincidencia. sí, la verdad que sí. Mil gracias, Cris, por aceptar esta invitación para conversar conmigo. El tema de hoy es, bueno, es la educación, que es tu pasión y es a lo que te has dedicado toda tu vida. Te felicito por eso, porque creo que la educación y el desarrollo van de la mano. Y como dice el filósofo John Dewey, la educación no es preparación para la vida, sino es la vida en sí misma, ¿no? Porque siempre estamos desarrollándonos, siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo y en realidad la educación nunca dejamos de aprender, ¿no? Así es, así es. Es un reto y quienes estamos en esto siempre estamos, eh, digamos, siempre yo digo, no ser bomberos, hay que ir por delante, ¿no? Hay que ir por Uh delante. -huh, Gracias, Denise, uh por la -huh. invitación. Gracias. Es un placer, es un honor, es un gusto. De verdad que, como bien dices, a mí la educación me apasiona y hoy, en estos tiempos, estoy más cerca de los adultos, quienes están a cargo de justamente tocar corazones de sus alumnos o de sus hijos, ¿no? Y Uh entonces hay que -huh, hacerlo bien. Entonces, uh para -huh. mí es una tremenda oportunidad a través de tu espacio poder intercambiar unas ideas, escuchar las dudas que puedan tener quienes nos están eh, mirando en este momento. Y bueno, acá estoy para ustedes y para lo que necesiten. Cristina, yo quisiera empezar hablando de qué es para ti educar, ¿no? O sea, qué involucra, justo estábamos conversando tú y yo, a veces pensamos que solamente se reduce a desarrollar capacidades para una formación en particular y en realidad es muchísimo más que eso, ¿no? Y estábamos hablando de que existe la educación formal, pero también existe la educación informal, educación que se da de manera por osmosis en el aire, en un hogar, en una casa, en una familia. ¿Qué es para ti educar, no? Y cuáles son, porque en realidad la educación es uno de los 5 derechos culturales básicos, es un derecho que todos los seres humanos tenemos, para empezar a hablar, si hablamos de la educación formal. Sin embargo, también involucra desarrollar otro tipo de facultades, ¿no? Como las afectivas, las emocionales. No es solamente adquirir conocimientos, ¿no? Y desde tu experiencia,
¿Qué ha sido para ti durante todos estos años educar? ¿Qué es lo que implica? Lo primero es acompañar. Yo siempre he hablado con los padres de familia del Nido Beginners en su momento, que todo ser humano, todo niño que llega, o todo joven más adelante, tiene que tener estas emociones bien puestas, bien seguras, una autoestima elevado, porque todo lo demás decanta solo. Y educar es eso, acompañar a este niño, a este joven, desde el lado de un maestro o de un padre de familia, acompañarlo a trascender. Y Ujú, la única manera de hacerlo es teniendo un plan. ujú, ¿Cuál es mi plan como familia o cuál es mi plan como centro educativo frente a este niño o a esta niña que me toca acompañar? Entonces, educar no es improvisar. Lo primero es saber a quién tengo al frente. ¿Quién es este niño y esta niña a la cual se me ha encargado acompañar a trascender? Eso. ujú, ujú. ¿Y qué es para ti trascender? Cuando hablas de trascender, porque cuando yo pienso en un plan, yo también muchas veces cuando acompaño a padres, Cristina, siempre los invito a pensar en, no en el ahora, sino más bien en el mediano o largo plazo y preguntarse más bien quién quieren que sus hijos sean a futuro, ¿no? No qué cosa quieren que ellos tengan, sino quizás desde una mirada de la psicología humanista, ¿no? Más del ser. ¿A quién quieres ayudar y acompañar usando tu verbo, que me encanta y efectivamente porque estamos aquí para acompañar a nuestros hijos? Ellos nos han elegido a nosotros y nosotros estamos acompañándolos en esta aventura que se llama vida, finalmente, eh, pero aquí a construir su ser, ¿no? No tanto a lo que quieran tener y desde ahí desarrollas tu plan. Lo primero, como te decía, era a quién tengo al frente. ¿Quién es este niño o esta niña? Para partir de los valores que tengo en casa y que además son valores de dos mochilas diferentes que llegan a unirse en un matrimonio o en pareja. ¿Cuáles son los valores que van a mover esta dinámica familiar? Y a partir de eso, ¿cómo voy a acompañar a este hijo o esta hija? Cuando hablo de un plan, es un plan para este hijo, pero no desde lo que yo quiero como papá para mi hijo. Quiero que mi hijo sea ingeniero como fue mi papá y como fui yo, que suele pasar, ¿no? Sino saber que hay ciertos valores que lo van a llevar a esta personita a lo largo de la vida a ser, ¿no? Sí. Para después convertirse en lo que quiera convertirse, ¿no? Entonces, como familia, como papá, mamá, como pareja, tenemos que tener claro cuáles son esos valores que me van a mover a lo largo de la vida para ir acompañando a estos hijos a ser personas, a ser mejores seres humanos, inclusive mejores seres humanos que uno mismo, ¿no? Ujú. Entender con estos valores. Totalmente, yo siempre digo eso, ¿no? Yo le digo a mis hijos, tengo 3 hijos adolescentes y siempre les digo, quiero que ustedes me superen en todo sentido, ¿no? En todo ámbito. Cristina, yo creo, tú sabes que yo creo muchísimo en el trabajo que hago, creo muchísimo en la importancia de los vínculos. Y estaba pensando que educar también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo los vínculos son una pieza neurálgica a la hora de educar, ya sea en las aulas, ya sea en nuestra casa, conectar, ¿no? Relacionarte, vincular con esa persona profundamente. ¿Y qué pilares o cuáles son estas piecitas del rompecabezas del vínculo? El vínculo para mí, normalmente uso la metáfora de un puente, ¿no? Construir este puente para llegar al otro, respetando quién es ese otro, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú, y creo desde mi mirada que sin duda la aceptación incondicional del otro, no, como tú decías, te quiero convertir en lo que yo quiero que tú seas, sino respetando quién eres y vinculándome con el otro desde ahí. La aceptación me parece crucial, la empatía también. Me gusta mucho una frase bella que quizás la conoces de un profesor estadounidense que se llama Howard Hendricks, que decía, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, ¿no? Y eso es lo que yo he vivido en terapia con mis pacientes y coaches. ¿Sabes qué, Cristina? Cuando conectas con la persona es cuando realmente la puedes ayudar. Y pensaba en que en la educación es lo mismo. Cuando tienes esta conexión, cuando tocas el corazón,
cuando te vinculas con este otro ser humano, recién ahí creo que se abre al aprendizaje. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que si no hay vínculo, no hay emoción. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y Me es encanta. importantísimo vincularte desde esta aceptación que tú dices, donde tú a este niño le dices, te quiero por quien eres, con tus aspectos buenos y tus aspectos por mejorar. El niño que sabe que tiene un padre que a pesar de todo apuesta por él, es un niño que va a estar constantemente motivado, es un niño que va a estar abierto a hacer las cosas sabiendo que si se equivoca no pasa nada, porque hay un vínculo, hay un hilo que están uniendo esos afectos, que saben que el papá y la mamá están ahí por ellos y para ellos, y que hay confianza, que hay un ambiente donde ellos pueden ser naturales. Y en este quehacer y en este crecer natural, hay un papá y una mamá, hay un docente, una maestra, un maestro que no juzga. Y al no juzgar, le permite ser al niño, ¿no? Y aprender, y a no dudar, y a crecer en esta autoestima. Entonces, es eso, ¿no? La importancia de tú como adulto apostar por ese niño, por ese joven, y decir, si te equivocas, no pasa nada. Y creo que tú sabes que el coaching, como sabes, yo soy coach también, además de terapeuta, el coaching nace desde esa premisa, nace la premisa de ver al otro con ese potencial, o sea, ver a la persona como esa semilla que puede convertirse en un roble, que tiene todo este potencial. Entonces nosotros, ya sea un docente o ya sea un padre, un cuidador, tiene que ver este otro con todo ese potencial, de todo lo que eres capaz de hacer. Y incluso hay estudios en la docencia donde cuando el profesor ha tenido una mirada que empodera al otro, una mirada que cree que el alumno va a dar más, el alumno da más. Y eso también pasa en el núcleo familiar. Cuando tú crees que tu hijo va a poder, ¿cuántos niños han sido chancados, han sido bajoneados, su autoestima en el suelo? Porque finalmente les han hecho creer que no son capaces de, que no pueden, ¿no? Y incluso hay un nombre para eso, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, que es que cuando tú crees que no eres capaz, finalmente eso es lo que terminas consiguiendo en tu vida. Entonces, ¿cuánto daño podemos hacer si es que si no somos conscientes de esto? Y muy por el contrario, cuánto podríamos ayudar y cuánto podríamos empoderar, ¿no? a los niños y a los adolescentes y al futuro de mañana, porque finalmente esa es la sociedad mañana, ¿no? Si es que tuviéramos esta mirada, como tú dices, súper positiva de yo sé que tú puedes, ¿no? Y yo te voy a acompañar y yo sé que tú eres capaz de. Y además que una cosa que yo suelo decir a los adultos, a las maestras y a los padres de familia es que tenemos que ser tan humildes con estos niños de demostrarles que nosotros también nos equivocamos. Y eso es muy difícil para un padre de familia, ¿no? Cuesta mucho. ¿Cómo te digo un docente? Un docente cuando un niño te corrige, te dice, no es así, lo primero que te sale es a la defensiva y castigarlo o de repente callarlo. Y no hay nada más lindo que tener del otro lado a este niño sabiendo que mi maestra, mi mamá, mi papá también se equivocan y no pasa nada. Porque finalmente hay un amor grande de este niño por su mamá, por su papá, que no juzga. Somos los adultos los que tendemos a juzgar. El hijo o el alumno no juzga, ¿no? Entonces, nos encontramos con padres de familia que le ponen una valla muy alta a su hijo y nunca llegan. Siempre es poco, ¿no? Y van a fallar, como bien dices tú, ¿no? Fallan porque le ponen una valla muy alta. A mí me pasó una vez una cosa muy graciosa, y siempre lo cuento, ¿no? Como una anécdota, cuando estaba en el aula con niños de 4 años, enseñando yo, y un niño me pregunta, delante de toda la clase, me pregunta, Miss, ¿y tú sabes por qué el mar es azul?
Y yo, Dios mío, ¿por qué estos niños de hoy preguntan cosas así? A mí me decían que era el malo, yo pintaba con color azul y decía azul y no me cuestionaba nada. Hoy en día los niños cuestionan muchísimo, ¿no? Y yo estaba que decía, plancton, ¿qué cosa es? Entonces lo único que le dije fue, amorcito, no lo sé. Voy a ir a mi casa, averiguo, tú vas a tu casa, averiguas con tu mamá y tu papá y mañana intercambiamos información con todos los niños del salón, se lo compartimos. Y me dice, no, yo ya lo sé. Y entonces, además él es muy orgulloso, ¿no? Le digo, tú lo sabes, ¿por qué el mar es azul? Y me dice, porque los pececitos dicen blue, 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 blue. Me estaba Ay, tomando qué el bien. pelo. Pero más allá de esa broma que todo el salón, los niños se reían, lo que yo sentí fue la apertura que tuve yo de decirle, no lo sé y no pasa nada, y de que del niño descubrir que su maestra no lo sabe todo. Justamente, Entonces, perdón, Cristina, acá Gisela está comentando qué importante es reconocer nuestros errores. Es momento de arraigar ese pensamiento que los maestros lo sabemos todo cuando no es así. no es No, así, no es totalmente. así. No es así. Y este niño, sentí yo que a partir de ese día en adelante, él y los niños del salón iban más confiados al salón, a decir no lo sé. Es válido decir no lo sé. En Sí, niños, total. en medianos, en adultos, en nosotros los papás, nosotros los maestros. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, partir de darle esa confianza a este hijo y abrir la oportunidad de decir, no lo sé, cuando tú quieras, también me lo puedes decir, no voy a juzgar, Lo que ¿no? pasa es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Cris, porque pensaba en lo siguiente, ¿ya? Si nosotros no somos auténticos, ya sea como docentes, como profesores, como padres de familia, la autenticidad para mí es el pilar de la confianza. O sea, ser transparente, ser honesto, ser nosotros, ser auténticos, es lo que va a construir un vínculo sano, bonito, real. Pero si nosotros tenemos que fingir de que lo sabemos todo, lo cual es imposible, de que somos perfectos, de que no hemos cometido errores, o sea, eso no fortalece la conexión, no fortalece el vínculo, porque ¿cómo yo me conecto con una persona que es, entre comillas, perfecta y no comete errores? O sea, me va a dar vergüenza, no voy a querer contar, corta la comunicación, entonces cortamos el vínculo en el aula, cortas el aprendizaje, me da miedo preguntar. Finalmente, esa autenticidad y esa transparencia es lo que sin duda se necesita. Yo pienso que es una de las cosas más importantes para construir un vínculo de verdad, ¿no? Claro No que algo sí, por encimita. claro que sí. Y partiendo de eso, además, o sea, en base a lo que tú estás hablando, Denise, eh, importante hablarle con la verdad al niño, en todos los aspectos. Esta educación donde tú premias, yo no creo en los premios. Yo creo que el niño mismo se premia cuando ve cómo las cosas van saliendo de manera natural, cuando las cosas, o sea, y yo esto lo hablo como maestra y como madre de familia, ¿no? Eh, yo siempre digo, no hay que portarse bien porque vas a ganar un sticker, un caramelo, una propina, no sé, hay papás que regalan hasta un teléfono celular, ¿no? Un iPhone, no sé. Esto no, es porque en la vida, cuando tú te portas bien, haces las cosas bien, eres más feliz, eres más libre. No tienes, y aprendes desde pequeñito a ir por la vida sin este miedo de quién te está vigilando. Ujú. Yo soy Total, de las totalmente. personas que siempre en el nido, cuando yo tenía el nido, siempre decía, no lo lleven al baño en una fila, déjenlos que caminen solos. Es que se van a escapar, regresan. Dale la libertad para que exploren y para que se den cuenta que si se van por otro lado no van a tener tiempo de llegar al baño, por así decirlo. Pero si tenemos todo el tiempo esta actitud de policía, lo que hacemos es crear jóvenes que cuando el policía en la calle no te ve, vete contra el tráfico, la esquinita esa que le quieres robar para llegar a tu casa, Ujú. Y ¿verdad? creo que eso que estás diciendo, Cris, yo lo entiendo y corrígeme si me equivoco como educar en responsabilidad, ¿no? O sea, hacerlos responsables, que se hagan cargo de las decisiones que toman.
son libres, sí, ¿no? Pero la libertad es una libertad responsable y esa responsabilidad tiene que ver con, yo asumo desde chiquititos incluso hasta adolescentes y yo veo grandotes que no se hacen responsables también, te estoy hablando de adultos, cuando yo me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que elegí, desde estar en la fila o desde no haber trabajado o no haber estudiado para un examen, pero asumo esa responsabilidad y por ende las consecuencias que vienen con ello. Y desde ahí voy decidiendo qué es lo que yo quiero para mí, según mis valores, según lo que es importante para mí y cómo me voy sintiendo, ¿no? Ahora, Totalmente de ¿cómo, acuerdo. cómo Y también, motivas? Sí, perdón. te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para una de las grandes preguntas de muchos padres de familia tiene que ver con la motivación, ¿no? Que estábamos conversando también tú y yo. ¿Cómo haces para motivar? ¿Cómo haces para desarrollar esa motivación intrínseca que tú y yo, de hecho, tenemos? Porque tú y yo tenemos una pasión por lo que hacemos, Cristina. Entonces, claro, cuando tú llegas a determinada edad, sabes lo que quieres, tienes tus valores súper claros, tú no necesitas que alguien te ponga la estrellita en la frente ni esté con el látigo para que avances, ¿no? Pero cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, ¿cómo logras, ¿no?, que esa persona que va a terminar siendo eventualmente un adulto desarrolle esa automotivación, esas ganas de hacer algo, pero no por el caramelito, entre comillas, ¿no? Simbólicamente hablando, como tú decías, sino porque entiende que eso es lo mejor para él y que eso es valioso y que incluso aprenda realmente a disfrutarlo, porque esa es la motivación intrínseca. De hecho, las motivaciones parten también de la elección de la persona, ¿no? Igual, tú qué quieres, cómo lo eliges, qué te motiva, conocer un poco más qué lo motiva. En la adolescencia es muy difícil. Mm. Yo me encontraba con un amigo español, ya es abuelo hoy en día, y él me decía, Cristina, si un padre de familia no entiende lo que le pasa a su hijo adolescente y lo ve tan diferente a lo que era cuando era niño, desde una desmotivación y de una serie de cosas, y no lo reconoce y no sabe lo que le pasa, él me decía, créeme que el adolescente sabe menos lo que le pasa. Si un padre no sabe, él menos sabe lo que le pasa. Vienen cambios Mm. muy fuertes y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a acompañar, a tratar de ver una vez más quién es este adolescente que tengo al frente, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué lo está Y, moviendo y qué lo está desmoviendo, desmotivando, ¿no? ujú, Esto, ujú, abrirse a eso. Y una ujú, vez más, la confianza por encima y empezar por decir, tú como mamá, tú como maestra, tú como papá, te quiero contar yo que estoy desmotivada hoy. Y me abro a compartir mi desmotivación, ujú, ujú. ¿no? Es Creo, un tema bien creo que complejo. sí, es un tema súper complejo. Creo que también tiene que ver con el desarrollo de hábitos, ¿no? Porque finalmente tú vas construyendo ciertos hábitos y los hábitos no solamente tienen que ver con las conductas o con acciones, sino también tienen que ver con hábitos del pensamiento, ¿no? Hábitos de, incluso los chicos se habitúan a sentirse de una manera también, ¿no? O sea, los grandes también. O sea, hay personas que se habitúan a estar constantemente ansiosos. Hay personas que se acostumbran a estar en un estado permanente de apatía, de desmotivación y no conocen otra cosa y no buscan otra cosa. Entonces también es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Yo pienso que la base de todo es empezar a conocerse, porque cuando tú le preguntas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tú tienes a un niño o a un adolescente delante y tú le preguntas muchas veces, ok, pero ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Porque lo que me mueve a mí no tiene que ser lo que te mueve a ti. Desde esa aceptación incondicional del otro, entendiendo que el otro es un otro. Y muchas veces, Cris, tristemente, te responden, no sé, no Entonces sé. ahí preguntamos, ¿qué es lo que no quieres? Empecemos a Claro, despejar lo que no quieren, por descarte. porque a esa edad hay más no querer que querer. Ujú, Todo le molesta. Al ujú, adolescente todo le molesta, ¿no? Todo lo ve feo, esto, hay muchos cambios muy fuertes y empezar a despejar para ver con qué se quedan. Y seguramente se van a quedar con algo que no les encanta tanto, pero no les ujú, molesta tanto tampoco. ujú. Y partir de Me ahí. Eso encanta. por un lado. Y por otro lado, como padre o como madre o como docente, pero más me voy al padre-madre, eh,
¿Cuánto estamos esperando tener un hijo motivado cuando mi motivación es muy pobre o muy básica? Porque Ujú. recuerda que eso también, ¿no? Se educa con el ejemplo, se transmite, se contagia mucho, ¿no? Y desde la comprensión, hoy día estoy recontra desmotivada, ¿no? Le dices a tu hijo. O le dices, hoy estás desmotivado, te doy luz verde para que estés así todo el día. Mm, Ellos necesitan sentirse comprendidos, que hay un papá y una mamá que saben que comprenden, pero hay que poner el esfuerzo. mm. Cecilia Canales acá dice, una vez escuché que para un adolescente es muy importante escuchar a sus padres decirle, yo confío en ti, yo creo en ti. Es verdad, y justo lo estaba diciendo hace un rato, Ceci. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado con abusar de eso. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando tú a un adolescente le dices, tú eres lo máximo. Yo he escuchado a muchos papás, Denise, estoy haciendo todo súper bien porque estoy diciéndole a mis hijos que son lo máximo, que son lo mejor, que lo pueden todo, y les repiten esto diariamente. El peligro o el riesgo de esto es que el chico o el niño comienza a crear una expectativa de sí mismo. Mi Sí, papá o mi claro. mamá quieren que yo sea lo máximo, ¿no? Yo debo ser lo máximo, yo soy un crack, yo soy un trome, y por ende termina siendo contraproducente, increíblemente cuando es en exceso, porque finalmente de repente se miran a sí mismos y dicen, pero ¿podré realmente? ¿Seré siempre lo máximo? Y malinterpretan este mensaje positivo de eres lo máximo y piensan, bueno, y si no soy lo máximo, ¿qué pasaría? Ya no me aceptarían, ya no pertenecería, ya no me querrían. Entonces, la línea es bien fina, por eso tú decías para motivar a alguien o para trabajar su autoestima, su autoconcepto, porque no nos podemos ir al otro extremo tampoco. Cuando los chicos tienen una expectativa muy rígida, muy alta de lo que ellos deben ser, muchas veces, y he visto muchos casos, Cris, en consulta, terminan dejando la actividad incluso, o dejando de arriesgarse, o dejando de atreverse porque tienen miedo a no cumplir con esa expectativa que tienen, ellos creen, los papás de ellos, o que ellos mismos ya la han convertido en su propia expectativa de sí mismos, ¿no? Sí, sí, una de las cosas que yo aconsejo mucho es que valore el esfuerzo. Si mi hija Sí. viene y me dice, mamá, me saqué un 18 en matemáticas, y yo le digo, porque sé que es buena en matemáticas, le digo, ¿cuánto esfuerzo le pusiste a ese 18? Nada. No te voy a felicitar, le digo, porque no le pusiste esfuerzo. Qué bien, me alegro por la nota, pero no te voy a felicitar. Si me Igual. dice, me saqué un 11 en historia, porque sé que no le gusta leer, y le digo, ¿cuánto esfuerzo le pusiste a ese 11? Mamá, te prometo que estuve leyendo y estudiando, pero te felicito. Sí, sí. Porque finalmente la vida es esfuerzo. Y es el esfuerzo el que tenemos que valorar en nuestros hijos cuando de verdad lo ponen, cuando se paran y regañando te lavan un plato, su plato de comida, ahora que estamos en pandemia y sin mucha ayuda, yo valoro el esfuerzo que hace porque yo sé que no le gusta lavar platos. Y le digo, Sí, flaca, agradezco y valoro el esfuerzo, ¿no? sí. No ¿Y le qué digo, importa? bueno, es Sí, lo lógico que tienes que hacer, lo menos que no voy por ahí. sí. Que también es cierto que uno dice, bueno, somos un equipo, te toca lavar, ¿no? No le digo eso, pero le digo, sé que somos un equipo y que a pesar del equipo sé que te molesta, pero lo valoro, Ujú, sí, ¿no? sí. Y qué importante también es en esta creación de vínculos en la educación, Cris, la empatía, ¿no? O sea, el desarrollar esa empatía y que sea una calle de doble vía, o sea, es decir, nosotros como adultos cuidadores, ya seamos profesores o ya seamos padres o coaches y terapeutas, como en mi caso, empatizar permanentemente con esa persona que tienes delante. Y no es fácil, porque tú has hablado más temprano del no juicio, o sea, de no juzgar. Y eso es probablemente uno de los mayores retos que nos enfrentamos como padres, incluso como profesores. Yo también he sido profesora, como te contaba, 7 años, hace muchos años. Entonces yo he estado en un salón de clases en colegio, yo he estado en un salón de clases en la universidad también como docente. Y no es fácil, ¿no? Comienzas a etiquetar, comienzas a juzgar y esos juicios perjudican y no te permiten empatizar, ¿no? Y desde un inicio tratar siempre de ponerte en la perspectiva del otro, ¿no? O sea, darle la vuelta al 6 que dibujo acá y ver el 9, verlo desde el otro lado.
y la vaca se olvida cuando fue ternera, o sea, realmente nos empezamos a olvidar. Yo trabajo mucho con padres de familia y en estas sesiones a veces ellos esperan pues que los chicos adolescentes mueran por estar con ellos en vez de estar chateando con los amigos o con el flaco, la flaco, el enamorado de turno. Y en realidad les digo, bueno, pero ¿cuál es la expectativa, no? No estás empatizando, no te estás poniendo en sus zapatos, no estás viendo las cosas desde esta otra perspectiva y estás emitiendo un juicio y tienes una demanda de lo que tu hijo debería hacer en ese momento y no les funciona. Sin duda, porque lo que normalmente sucede es que el chico se pone en un estado de oposición o de rebeldía y Sí. se resquebraja el vínculo. Y ahí hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es que tenemos que tener claro, con respecto a las etiquetas, de decir, ok, a ver, mi hijo Rodrigo es alegre, es desordenado, es tal y tal y tal y tal, cosas buenas y cosas por mejorar. Es un cúmulo de cosas, de características. Tendemos a encontrarnos con papás que dicen, es alegre, pero es un desordenado. ¿Y por qué el pero? Si son características que uno va sumando y va viendo, ok, está hecho de estas características, vamos a ver cómo las trabajamos juntos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la empatía, de no caer en decir, ay, que soy empático y le perdono todo y se las paso todas y termino cargando a este hijo, que termina siendo un niño grande, un joven, que no sabe ni lo que quiere en la vida porque siempre se lo decidieron, se lo solucionaron, ¿verdad? O sea, esta línea muy delgada que no Sí. nos permite, que no nos permita caer en convertirnos en estos papás helicópteros que estamos volando en la cabeza de, Totalmente. ¿no?, nuestros hijos, tratando de solucionarle todo hasta grande. Y entonces llega un momento, yo me he encontrado con un chico de quinto de secundaria, que cuando le preguntaba, ¿qué cosa vas a hacer? Me dice, todavía no he hablado con mi papá para que me diga qué voy a hacer. Y Sí. es un niño que le solucionaron siempre todo, desde las tareas, de qué ponerse para una reunión con amigos a los 14, 15, 16 años, y es un niño que no, o es un joven que no sabe qué decidir, ¿no? Entonces, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Cuánto exiges y cuánto dejas de exigir también? Ujú. Totalmente. Y eso tiene que ver con estilos de crianza, ¿no? Con lo que tú estás hablando, porque hay, de hecho, el padre helicóptero o el padre sobreprotector que tiende a solucionarle todo, incluso hasta la vida social, ¿no? Ya más grandes se preocupan de resolverle la vida social, pero también está el padre patero, ¿no? El que cree que yo soy pata de mi hijo, entonces, y eso es, digamos, y lo dice, pero, ¿no? Mi hijo es mi amigo, mi hija es mi pata del alma. Yo siempre digo, una cosa es tener una relación de confianza, cercana, amical, linda, honesta, auténtica, y otra cosa es que tu hija sea tu amigo, que tu hijo sea tu pata, porque el riesgo de eso es que pierdes autoridad. Tú a tu pata no le haces caso, no es la autoridad, ¿no? Entonces, Además, ese es un estilo de crianza que tampoco funciona. yo una vez le escuché a Pilar Sordo decir lo siguiente, ¿no? Si tú a tu hijo le dices que tú eres su amigo, lo conviertes en huérfano, porque entonces ya no eres su mamá o su papá, ¿verdad? Sí, yo también le he escuchado decir Entonces, eso. Me encanta. es importantísimo tener claro, mira, ten la confianza, acá estoy para ti, pero no te olvides que yo soy tu papá, yo no soy tu amigo. Y tendremos momentos de amigos, pero yo no soy tu amigo. Ujú. Y los momentos de amigos es cuando estemos haciendo jugando un juego de mesa, esto, no sé, tirarnos a ver una película juntos como amigos, pero yo soy tu papá o yo soy tu mamá, ¿no? Correcto. Y Entonces, también, eso, perdóname que termine, eso hace que este niño mediano, joven, crezca seguro. Necesita esta combinación que yo siempre hablo de la ternura y la firmeza, sí, porque entonces esa bonita combinación hace que tu hijo tenga una brújula consigo y sabe qué esperan sus papás de él o de ella y hacia dónde va, con herramientas bien puestas, ¿no? totalmente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tienes a un papá, que es otro estilo de crianza, Cristina, el papá confuso, ¿no? El que no tiene los valores claros, el que incluso se siente mal por haber corregido y después va y le pide perdón al hijo y el hijo está en una posición de ver si lo perdona o no al papá.
entonces se trastoca todo. Entonces, Total. realmente lo que tenemos que hacer es poner límites, pero con amor, que es otra manera de decir lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, esa Una parte vez, cariñosa, amorosa, no podemos dejar de tenerla, sí, pero tampoco podemos dejar de poner límites. Y ojo, cuando hablo de poner límites, los límites y las normas que son necesarísimos en la vida, ¿no? O sea, lo que tú hablabas de demasiada empatía, yo pensaba, porque hablaste de dos temas, ¿no? Y hablaste cuando ya nos vamos al otro lado, pensaba, Cristina, no sé si te ha pasado, te tiene que haber pasado en todos estos años, cuando los papás te dicen, es que me da penita, ¿no? o es que no quiere. Claro. Sí, y te Entonces, digo, claro, eso no funciona. no solamente eso, yo siempre digo que la falta de límites es una manera de abusar a tu hijo. Mm, Suena fuerte, pero es cierto. Tú no ujú. le pones límites a tu hijo y estás dejándolo sin herramientas para la vida. Y eso es abusar de tu hijo. No lo estás Tot- preparando para la vida, ¿no? Eh, Totalmente. hablábamos hace un momento el tema de la flexibilidad. Sí, hay que ser flexibles. Hay cosas que no son negociables y hay cosas que sí son negociables. Y hoy, con este encerrón, esta pandemia, hay que ser más flexibles también. Pero ojo, decirle, solo porque estamos en pandemia, voy a flexibilizar en este aspecto. Ujú. Y decir, Exacto. para no Sí, confundirlo. claro, porque no es momento, yo siempre uso esta analogía, como te hablaba de construir este puente para el vínculo, siempre uso la analogía, Cristina, de que un ingeniero calculista a la hora de construir un puente o construir una edificación, un edificio, por supuesto que las columnas y los cimientos tienen que ser súper fuertes, súper rígidos, súper sólidos, ¿no? Para que no se nos caiga el edificio. Pero también tiene que ser flexible porque cuando viene un terremoto, cuando viene un sismo, si es que esas estructuras no son flexibles, literalmente el edificio se te viene abajo. Entonces, en la analogía es lo mismo en una relación con un niño o con un adolescente. Tenemos que aprender a ser flexibles también en momentos difíciles, por ejemplo, como los que estamos viviendo ahora. No es momento para ser exigentes, ¿no? No es el momento para ser los más rígidos, inflexibles, porque ahí sí habría el otro lado que es sería una falta de empatía muy grande, ¿no? De cara a lo que estos chicos puedan estar sintiendo también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cuando pase todo esto, continuar con la empatía y decir, comprendo que esté de mal humor, pero hay que hacerlo. Ujú, Decirle que ujú. comprende su mal humor y decirle, yo también a tu edad tenía estos humores, ¿no? Estas hormonas revueltas, si es más chiquito la pataleta, comprendo tu frustración, pero no te lo voy a permitir. Pero estás con él, al lado, Ujú, ujú. entiendo tu fastidio, pero no cedes, ¿no? Validar la emoción, ¿no es cierto? Así Siempre es. validar la emoción, validar cómo, y eso en general. Hola Mica, hola Bea, ahí se están uniendo una amiga y una coachee. Este, y lo que te estaba diciendo es que qué importante es, Dios mío, y cómo buscamos muchas veces que nos validen cómo nos estamos sintiendo. Y nosotros los grandes también, Dios mío, ¿no? O sea, que te digan, te entiendo cómo te sientes, pucha, estoy triste, estoy furiosa, estoy frustrada, válido, ¿no? Lo que, Validísimo. lo que pasa es que con los chicos, lo que hay que yo, hoy día justo a la hora del almuerzo conversaba eso con mis hijos, ¿no? Ayudarles a entender que, ok, yo me puedo sentir así y es válido que me sienta así, pero la conducta inapropiada no, o sea, no por eso me vas a faltar al respeto, no por eso vas a decidir no estudiar en todo el ciclo porque, bueno, estoy deprimido, estoy frustrado por la pandemia, por la cuarentena, entonces me doy al abandono. Ujú. Esas conductas no son aceptables, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es la emoción, sí, es válido que te sientas así. Ahora, ¿qué haces con esta emoción? Es lo que hay que ayudarlos a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a querer hacer? Y Sí, lo más importante ahí es como tú como adulto es maneja tus emociones para poder manejar la del otro. exacto, Somos los adultos. exacto. Exacto. Y Cristina, algo también que quería conversar contigo hoy día era los desafíos, ¿no? Los desafíos que estamos viviendo.
en general, no solamente por la cuarentena, porque tenemos ahora obviamente una coyuntura totalmente sui generis, sino en líneas generales en esta educación moderna, en esto con los millennials, con los centennials, porque son generaciones que tienen códigos distintos, que se comunican de manera diferente y entrar, ingresar a sus mundos es todo un reto y es todo un desafío. Y ahora en la coyuntura en la que estamos, que literalmente todo es virtual, ¿no? ¿Cómo ayudas tú en estas asesorías, tanto a docentes como a familias, este acompañamiento con todos estos desafíos, ¿no? Tanto en las aulas como en casa? Es complicado, es muy complicado. Hay padres y familia que me dicen, pero necesitan la tablet para estudiar. Exacto. Okay. Y es comprensible. Y no lo puedes exponer al niño a decirle, ya no más tablet, no hace la tarea, lo siento mucho, porque encima al día siguiente tú no vas a estar en el aula virtual, sino va a ser el que va a tener que dar la respuesta porque hizo o porque no. Pero sí creo que es importante dosificar. Ok, has estado mucho rato y ahí creo que con los adolescentes y con los jóvenes hay que trabajar el tema de la salud. Mira, esos ojos no aguantan tantas horas. Entonces, pero si tú vas a quitarle, por así decir, un tiempo de computadora, de celular, de tablet a este hijo, dale una segunda opción. Todos apagamos nuestros celulares, hoy toca monopolio. Hay que darle una segunda opción. En el caso de padres que te dicen, me quita el celular como castigo, ¿qué le vas a dar a cambio? ¿Le vas a decir, anda a tu cuarto y mira el techo? No puedes. ¿Te voy a dejar 3 días sin celular? No puedes. Sí, porque es fin de semana. No, no es un castigo real. Es un castigo donde tú estás castigando y poniendo, digamos, tu frustración la estás usando a través de esta quitada de celular. Así es, ¿no? Y lo que tienes que hacer es decirle a tu adolescente cómo podemos hacer para que dejes un poco el celular, que él te dé la respuesta o ella te dé la respuesta. Porque en un adolescente, cuando Me encanta. las reglas salen del adulto, te revela más. Ya el adolescente está por derecho en una etapa de rebeldía, ¿no? Entonces, que sean ellos los que te digan, cuéntame hasta qué hora podrías tú usar y dejarlo, de qué hora a qué hora lo podrías dejar. Y que él te diga. Y esa la que te dice, tienes que recibírsela y aceptársela. Si al día siguiente quieres proponer y sabes que esa hora no te gustó, tú dile, ya, hoy ya pasó un día y hoy te lo voy a preguntar, pero no quiero que me des esa hora, sino que me des otra y que te la escoja él o ella. ¿Verdad? Que la respuesta salga del hijo. Y ahí también, siguiendo lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Se hacen cargos, se hacen responsables, ¿no? Y lo otro que es muy importante en el respeto hacia estas otras personas que a veces nosotros nos olvidamos que se merecen todo nuestro respeto, hay que escuchar su voz. O sea, las necesidades insatisfechas generalmente decantan en conductas desadaptativas, en problemas en la casa. Y muchas veces esto, Cristina, tiene que ver con un poco lo que tú estás diciendo, esta sensación de mi voz no está siendo escuchada. O sea, lo que yo quiero, mis anhelos, mis deseos, que son válidos para ellos, no me están escuchando, ¿no? Yo no estoy decidiendo. Entonces, esa rebeldía también muchas veces tiene que ver con eso, incluso hasta con una falta de aceptación más profunda de cara, por ejemplo, si mi hijo es, no sé, súper intelectual, yo tengo la expectativa de que sea súper activo y creativo o al revés. Entonces, al final, ellos terminan rebelándose o teniendo una postura oposicionista, en el fondo porque no están siendo aceptados, ¿no? O muchas veces porque no están siendo escuchados. Y nosotros, a nosotros nos encanta escucharnos, nuestra propia voz. Lo que nosotros queremos, lo que nos parece, porque somos los poseedores de la verdad y ponemos los límites y las consecuencias y la retirada de beneficios y no escuchamos en el camino. Porque creemos que tenemos razón. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, por ejemplo, que estamos encerrados tanto tiempo,
donde hay 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, y hay pleitos, ¿no? Desavenencias entre hermanos, que es normal y es sano. ¿Cómo estás actuando tú como papá? ¿Cómo estás respondiendo tú como mamá frente a estos pleitos? ¿Se acabó cada uno a su cuarto o estamos escuchando a cada uno? Y creo que ahí la importancia de ayudarlos a ellos a resolver sus propios conflictos entre hermanos. Es decir, si yo tengo a Diego peleado con Roberto, hay que escuchar por qué la versión de Diego y la versión de Roberto frente a este problema. Y tú como mamá o tú como papá, repetir lo que Diego te está contando, repetirlo, ok, Diego dice esto, que las cosas sucedieron de esta manera, y Roberto está diciendo esto, ok, comprendo a Roberto, comprendo a Diego, chicos, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Porque quiero que tú salgas ganando y tú también, y que ellos arreglen su conflicto. Tú estás ahí acompañándolos a los dos. Como una facilitadora, ¿no? Como una moderadora, sí. ¿Sabes por qué, Denise? Porque estamos viviendo unos tiempos con adultos en el mundo tan poco tolerantes, Sí. donde la solución es a través de te compro el valor, ¿no? Por debajo de la mesa, o te pego, o te mato, porque la frustración me gana, porque no estamos acostumbrados a negociar el conflicto desde esta tranquilidad, esta paz, ¿no? Y es el momento de hacerlo, y te digo que esto lo hablo con maestras de inicial, porque veo mucho, y ojo, yo también lo he hecho cuando recién abrí el nido en el año 92, esto. Se peleaban 2 niños por un triciclo y tú tratabas de que tomen turnos y no tomaban turnos porque además tú decías, ok, tú primero y yo después, entonces el que le tocaba después lloraba horrible y no se ponían de acuerdo, entonces tú decías, ok, para ninguno de los dos me llevo el triciclo. Y eso es lo que muchos padres y familia en casa también hacen. Ni para ti se acabó el juego. Y en realidad lo que estamos haciendo es, o sea, no darle la oportunidad a que ellos solucionen el conflicto. En el caso de los más chiquititos, los más pequeños, no les están dando la oportunidad a que ellos se den cuenta que si lo solucionan de manera pacífica, tomando turnos, tolerando más, etcétera, etcétera, los dos van a ganar. Porque lo que les interesa a ellos es jugar con el triciclo. Y así pasa con todas las edades, ¿no? Es la posibilidad de saber negociar un problema desde la paz. Y creo que esa ayuda, exactamente, es escucharlos, resumiendo lo que estás compartiendo, que me encanta, es uno, escucharlos, ayudarlos a que ellos se hagan cargo, a que ellos busquen soluciones, a que ellos tengan ese espíritu colaborador y finalmente se den cuenta de que es que hacen este cambio, van a lograr tener lo que sea que estaban queriendo tener, ¿no? Y también, ojo, cuando nosotros nuevamente entramos a solucionar siempre el problema, el mensaje que está debajo es tú no puedes solucionarlo solo. La que tiene que solucionarlo soy yo. Y eso es un mensaje no escrito, pero está ahí. Es lo que estamos diciendo entre líneas. Cuando entramos nuevamente a solucionar, cada vez que hay un conflicto, entro a solucionar o mamá o papá o hay alguien que soluciona, ¿no? Y muchas veces hay un rol en la familia de uno de los miembros de la familia que es el que soluciona el conflicto. Finalmente el mensaje es tú no puedes solucionarlo. Claro, y muchas veces hasta la solución del papá o la mamá no es la que ninguno de los dos hubiera querido que sea así. Salen soluciones diferentes, ¿no? Y no solamente eso, en el caso del adolescente, fíjate, porque hemos sido adolescentes nosotros también, tiendes a escuchar más a la amiga que al papá o a la mamá. Cuando te dice, tú tienes que hacer tal cosa, si eso mismo te lo dice la amiga, ¿verdad? Tú escuchas, pero basta que te lo diga de esta manera, tú tienes que hacer de tu papá o de tu mamá, no te gusta. Entonces, mejor es que las soluciones se den entre ellos, ¿no? Los hermanos, y no que venga el adulto a imponer lo que hasta, digamos, su parecer, porque además, fíjate, ahí empieza, ¿no? Claro, porque tú prefieres más a Ricardo que a Diego, y ta. Empiezan a jugar estos fantasmas que no son, pero que algún hijo de repente puede sentir que es así. Entonces, y creo que también, sí, y creo que también para los padres, Cristina,
una recomendación que les daría es cuál es la expectativa, ¿no? Porque los conflictos, estas desavenencias, estas opiniones distintas, perspectivas diferentes, son parte de la vida. O sea, es parte de, o sea, no podemos esperar si tenemos varios hijos o tenemos varios alumnos en un salón de clases que nunca haya un conflicto, que nunca Ya, haya una tensión, unas opiniones distintas, o sea, eso no va a suceder. Entonces, así es. tanto los chicos como nosotros los adultos tenemos que aceptar que estos puntos de vista diferentes se van a dar y que es más, hay que aprender a gestionar conflictos, pero de manera constructiva, buscando una sola solución. Y, Tal no, cual. y eso tiene que ver también con no buscar siempre el egoísmo de yo quiero ganar y que el otro pierda, sino buscar ese ganar, ganar del que tú hablabas, ¿no? Porque Todos si no, ganan. yo tengo la razón, y si yo tengo la razón, entonces tú no la tienes y nos quedamos ahí, Así es, enfrascados, así es, así es. ¿no? Es un reto, ¿ah? Y Es un reto, no es tan fácil. Más de no, una nada, mamá que nos está escuchando va a decir que fácil la tiene, qué rico decirlo, ¿no? No es fácil. Y uno mismo tiene que hacer feedback todos los días. ¿Cómo estoy yendo como mamá? ¿Cómo estoy yendo como papá? ¿Cómo estoy yendo como maestra? Y tener la apertura de preguntar, de recibir este feedback de nuestros propios hijos. sí. Yo te comentaba que yo a mi hija le digo cada cierto tiempo, porque tampoco me gusta reventarle la vida todos los días preguntándole, pero cada cierto tiempo le digo, ¿y cómo voy como mamá? Me ¿Y encanta. qué es lo que no te gusta? ¿Qué cosa es lo que tú cambiarías? Si yo te doy ahorita una varita mágica, ¿qué me cambiarías? ¿No? Y lo que te diga que no te guste, aguántate y no lo refutes. Más bien piénsalo, reflexiónalo y pasa 2 días o 3 días y vuelves a tocar el tema y le dices, ¿a qué te refieres con esto? Profundízamelo o explícamelo un poquito más. Para tener la apertura de conocer por dónde estamos yendo o estamos dejando de ir, ¿no? Eso es Ujú, importante. ujú. Y eso es un desafío inmenso para muchos padres y para muchas personas porque cómo nos cuesta recibir ese feedback, ¿no? Y que iluminen de alguna manera esa sombra, ese error y admitir que de repente tú también te puedes haber equivocado, o que te hagan ver algo de lo cual tú no te has dado cuenta, ese punto ciego que todos tenemos que nosotros no vemos de nosotros mismos, pero que los demás sí están viendo o que tus hijos sí están viendo de ti. Entonces, tener esa apertura para poder escuchar, ¿no? Y lo que yo te decía, ponerte en la perspectiva del otro y ver, ok, efectivamente, siempre digo que cuando recibimos feedback, en vez de ponernos en una postura de me pongo a la defensiva, ¿no? Y es la clásica. Tú me das un feedback y yo automáticamente voy a empezar a Buscar refutar o a justificaciones. defenderme, claro, Claro. para justificarme, ¿no? Y son como manotazos de ahogado. Y en verdad me encanta lo que dices, Cristina, y estoy totalmente alineada contigo porque hay que aprender, y es algo que no muchos papás hacemos, te digo, ¿ah? Mm. Es más, yo voy a comenzar a practicarlo más en mi casa con mis 3 adolescentes, porque me olvido yo sí doy feedback, super coach, super, no, mamá, bien, todo, pero pídelo también, ¿no? Pero Pídelo y ojo, escucha. ojo, tú tienes 3 hijos, pídelo un día diferente cada día, a cada uno, si no te hacen Sí, cargamontón. sí. Los adolescentes están Sí, esperando ya, hacer el cargamontón. sí, sí, ya sería too much, ¿no? Ya too Sí, much. sí, Pero duele. Lo que pasa es que es difícil y nos queremos defender, yo creo que porque duele, porque estamos mirando esa partecita de nosotros que nos cuesta mirar, ¿no? Pucha, de claro. repente estoy criticando demasiado o de repente sí estoy exigiendo demasiado, ¿no? También Claro. podría ser, estoy siendo demasiado exigente, no estoy siendo lo suficientemente flexible, no estoy siendo empática. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy escuchando la voz de mis hijos, no estoy viéndolos, ¿no? No les estoy dedicando suficiente tiempo. Y son cosas que si uno no la tiene clara en cuanto a ver, lo que hablábamos más temprano, ¿no? Yo no tengo que ser perfecta. Yo sé que yo cometo errores, ¿no? Y estoy aquí y cuando te den ese feedback decir, mi amor, o sea, ¿qué puedo hacer para mejorar? Ayúdame tú también, dame algunas ideas, ¿no? Y desde ahí como que juntos pensar en algo, pero no Y, es fácil. sí, lo que va a ser fácil. Y darle la oportunidad de elegir, Denise. Yo a mi hija siempre le digo, pero desde chiquitita, siempre digo, tú naciste con una súper inteligencia,
elige tu inteligencia. Elige tú. Entonces siempre me decía, desde chica hasta ahora me lo dice, a los 14 años que va a cumplir, me dice, tú siempre me dices que tengo que elegir lo que tú quieres que yo elija. No. Y me río y le digo, te prometo que si tú eliges diferente a lo que yo quisiera, lo voy a saber aceptar. Porque lo más interesante de esto es que si elige de acuerdo a lo que ella quiere y de repente vienen consecuencias que no van a ser tan gratas, ella las va a asumir. Y eso es un tremendo aprendizaje que no viene desde mi enseñanza, sino de la vida misma. Entonces, ya cuando tú le dices, digamos, ella lo que siente es seguramente el peso que le estoy dando yo de decirle, elige tú. Claro, es que es mucho más difícil, o sea, hay un fenómeno que se llama the paradox of choice, la paradoja de las opciones o de elegir, que muchas veces pensaríamos que, uy, qué bacán poder elegir, ¿no es cierto? Pero en realidad no es tan bacán porque elegir implica lo que hablábamos hace un rato, asumo la responsabilidad de mi elección. Y la persona que está buscando la respuesta correcta se va a congelar pensando, ups, ¿y si me equivoco? Entonces, hay algo que yo quería también conversar contigo, que es cómo educamos, ¿no? Educar, reestructurar, Cristina, que hay que trabajar tanto en eso, porque muchas de las cosas que estamos hablando evidentemente tienen que ver también con los miedos, ¿no? Y cómo educamos a amistarnos con el miedo, o sea, y a ver el miedo de una manera diferente porque es parte de la vida, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Yo siempre digo, las emociones las podemos poner, las positivas, digamos, constructivas dentro de una gran categoría que es el amor, pero también hay este otro grupo que están, creo que todas, dentro de lo que es el miedo. El miedo es una emoción importante que está por debajo de muchísimas cosas que sentimos, ¿no? Y tenemos miedo a equivocarnos. Ellos tienen miedo a equivocarse. Ellos tienen miedo a lucir mal. Ellos tienen miedo a defraudarnos. Ellos tienen miedo a no complacernos. Ellos tienen muchísimo miedo. Ellos tienen miedo a fracasar también. Pero esos miedos no son gratis. O sea, ¿esos miedos de dónde vinieron? Probablemente fueron aprendidos. Estos miedos los hemos aprendido. Nosotras también. Y yo pienso que es muy importante, tanto Dios mío, en los colegios, en las universidades, en los institutos formativos, en las casas, en los hogares, en las familias, cómo estamos trabajando esos miedos, ¿no? ¿Cómo vemos el fracaso? Ayer o antes de ayer tenía una sesión con una joven, en realidad, ¿no? De 20, 21 años, universitaria, que literalmente me dijo que su peor miedo era fracasar, ¿no? Mira el miedo que le tiene, su peor miedo era, por ejemplo, jalar el curso que estaba llevando, uno de los cursos que estaba llevando ahora en la universidad, este ciclo, ¿no? Entonces, ¿y eso de dónde viene? ¿Por qué tiene tanto miedo a fracasar? ¿No? Sí. Y fracasar es bien amplio. Y esto tiene mucho que ver con cómo los estamos educando, a qué le estamos dando importancia. Tú has dicho algo que yo siempre digo, Cristina, en mi teoría del éxito, siempre digo, a ver, esforcémonos en el proceso, ¿no? Esforcémonos en ese camino, en quién quiero ser en este camino, cómo me estoy esforzando, pero no solamente en el resultado, porque si no le voy a tener pánico a no alcanzar el resultado, que eso implica haber fracasado. Así es, así es. ¿No? Cómo estamos transmitiendo ese miedo, ¿no? Porque educamos con el ejemplo, educamos con cómo nos movemos, cómo hablamos. Ellos nos están mirando todo el tiempo, ¿no? Por eso que la comunicación es importantísima, porque podemos nosotros de repente transmitir algo en un momento, pero si lo conversamos, si lo profundizamos más, esos miedos pueden irse, ¿no? Pueden, de repente en que, yo entendí esto, pero no es así, ¿no? Y también la otra cosa es, ¿cómo estoy orientando? ¿Lo oriento para mi beneficio personal o lo oriento para su beneficio personal? ¿No? Cristina, nos ha quedado corto, nos queda un minutito. Ay, nada, agradecerte de verdad. Es una súper oportunidad de poder compartir. Qué lindo es escuchar también, escucharte a ti, porque a veces uno es la que está hablando siempre, pero escuchar del otro lado también es maravilloso, ¿no? Aprendemos muchísimo todos los días. Sí, he aprendido yo mucho contigo. Mil gracias por aceptar mi invitación.
Espero poder volver a a ti. juntarnos. Muchas gracias a los que nos están viendo y escuchando y Claro. acompañando. Va a estar el video grabado en mi cuenta de Instagram, ¿sí? Gracias. Un besote, Cristina. Gracias, Denise. Gracias a ¿Ok? todos por escucharnos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Rosana. Gracias.